Hola, ¿qué tal? En este video les quiero ayudar a identificar algunas características muy particulares que tiene la función cuadrática. Eh, mm, es muy seguro que quienes están ahora trabajando en función cuadrática han hecho todo un desarrollo previo de la función lineal o la función afín. La función lineal eran aquellas que en el plano se grafican como rectas, es decir, que podemos decir que gráficamente la función lineal es una recta. Ahora vamos a analizar lo que es una función cuadrática y entonces la pregunta sería, bueno, ¿y cómo se grafica una función cuadrática? Una función cuadrática es esta forma, es esta curva, y a esta curva se le llama parábola. Por eso nosotros cuando andamos cerca de una repetidora, de un canal de televisión, vamos a ver antenas parabólicas, porque justamente tienen estas formas, estas concavidades, estas convexidades. Entonces, la curva o la gráfica de una función cuadrática es una parábola. Otra de las características que tiene la función cuadrática, de forma general, su expresión es a por x al cuadrado más b por x más c, donde a, b y c son números. Por ejemplo, podríamos tener 2x cuadrado más 5x más 8. O podríamos tener menos 8x cuadrado más 13 medios x menos un quinto. O sea, a, b y c son números. Y justamente sabemos que esto es una función cuadrática porque el mayor exponente que aparece en la x es cuadrado. Está elevado al cuadrado. A veces nos vamos a encontrar con la expresión de la función cuadrática igualada a f de x. Esto significa que estoy encontrando un valor que está en función del valor que toma x, o a veces lo podemos encontrar aquí como y igual a la expresión, que lo que está haciendo referencia es que el valor de la imagen o en el eje vertical encontramos estos valores y respecto de estos valores x que estarían en el eje horizontal, en el eje X. Entonces, bueno, alguna de las características que tenemos es el vértice de la función, los ceros de la función, ordenada al origen, tanto ceros como ordenada al origen, ya lo sabemos desde el estudio de las funciones lineales, y la concavidad. Concavidad y vértice es algo muy propio de la función cuadrática. ¿Qué me dice de la concavidad? Analicemos aquí esta función. Por ejemplo, me salgo de acá, ¿tá? Voy a usar este deslizador y veamos. Fíjense que ahora la función cuadrática está abierta hacia abajo. Podríamos decir que mira hacia abajo, tiene ramas hacia abajo. Pero cuando yo, acá en este caso, tiene ramas hacia arriba. Mira hacia arriba la función cuadrática. Entonces lo que yo les pregunto es, ¿para qué casos la función mira hacia arriba y para qué casos la función mira hacia abajo? Entonces, fijémonos aquí muy al costadito la expresión que tenemos. Fíjense, para menos 1,5x cuadrado, la función está mirando hacia abajo. Y justamente para cuando es 0,5x cuadrado o 2x cuadrado o cuando tenemos 3,5x cuadrado o podríamos tener, bueno, 4, la función mira hacia arriba. O sea que el número que acompaña a la x cuadrada está determinando la concavidad que va a tener la curva. Cuando ese valor que acompaña a la x al cuadrado es positivo, la concavidad de la curva se le llama concavidad positiva. ¿Por qué? Porque está mirando hacia arriba, hacia el sentido positivo de las y. Y cuando el valor que acompaña a la x al cuadrado es negativo, como en estos casos, a la función se le denomina cóncava negativa, porque está mirando hacia la parte negativa del eje y. Entonces, vulgarmente podemos decir que cuando esta a es negativa, la función tiene ramas hacia abajo. Y cuando la a es positiva, la función tiene ramas hacia arriba. Es decir,
para A negativo, la concavidad es negativa. Y para A positiva, la concavidad es positiva. Entonces, el valor de A determina el tipo de concavidad. Ahora analicemos el valor de C. ¿Qué me está diciendo el valor C? El valor C me está diciendo justamente, como ustedes ya lo saben de las funciones lineales, el corte de la función con el eje Y, es decir, la ordenada al origen. Fíjense que cuando B vale 3, cuando C vale 3, la función corta en 3. Cuando C vale 4, la función corta en 4. Cuando C vale menos 1, la función corta en menos 1. Bueno, y si C vale menos 3, la función corta en menos 3. ¿Está? Corta en menos 3. Otras de las características de la función cuadrática, como cualquier otra función, em, son los ceros de función. Recuerden que los ceros de función son los cortes que la gráfica hacía con respecto al eje X, los ceros o raíces de la función. Volvamos a la función anterior. Esta función está cortando al eje X en el punto -1 y en el punto 3. Y otra de las características de la función cuadrática es el eje de simetría, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. El eje de simetría es una línea imaginaria que podríamos decir gráficamente divide a la parábola en dos sectores totalmente iguales. Por eso se le dice que esta línea imaginaria es es una recta de simetría o es una simetría para la curva. Fíjense en esta línea imaginaria que yo la he graficado en forma punteada para justamente decir que no la tengo que graficar, pero sí tengo que pensarlo que está presente. Entonces es una línea imaginaria y justamente corta a la parábola por la mitad, haciendo una rama para la izquierda y otra rama para la derecha. Ese es el eje de simetría. El eje de simetría, si yo miro a la derecha o miro a la izquierda, siempre voy a encontrar los puntos de la parábola que están a la misma distancia. Por ejemplo, fíjense, si yo camino del eje de simetría a la derecha, voy 1, 2 lugares y encuentro la curva. Si camino a la izquierda esos 2 lugares, voy a tener que encontrar la curva también. 1, 2 y encuentro la curva. Vamos acá, en este punto. Camino hacia la derecha. 1, 2 y medio y encuentro la curva a 2 distancias y media. Si voy a la izquierda, 1, 2 y media, o sea, 2 distancias y medias encontré la curva. Entonces, eso significa que este eje imaginario es el eje de simetría porque divide a la curva en dos ramas totalmente iguales entre sí. Entonces, veamos, por ejemplo, si el cero de la función, un cero de la función lo tengo en 3 y el eje de simetría lo tengo en 1. Significa que el 3 del 1 está a 2 pasos o a 2 unidades, el 3 del eje de simetría de 1. Como tengo un 0 en 3 y el eje de simetría en 1, es de esperar que del otro lado del 1 tenga el otro 0, con la misma distancia. ¿Cuál fue la distancia de 1 a 3? 2 lugares. Entonces, del 1, con 2 lugares hacia la izquierda, encontraré el otro 0, o sea, 1, 2 lugares, el otro 0 lo tengo en -1. Supongamos que yo no conozco el eje de simetría, lo voy a sacar al eje de simetría y voy a decir, mira, tengo un 0 en 3 y el otro en -1. ¿Dónde está el eje de simetría? Justamente es simétrico a los ceros, entonces va a estar pasando por el punto medio de la distancia entre 3 y 1. Es decir,
que sacaré la cuenta entre 3 y 1 y lo divido por 2. Voy a sumar 3, o sea, los dos ceros, el 3 y el menos 1. Sería 3 menos 1 es 2. Y lo divido por la mitad. 2 dividido 2 es 1. Entonces el eje de simetría va a pasar por 1. Fijémonos acá, por ejemplo. Si trabajo con este punto, voy a trabajar con este puntito que está acá y con este punto que está acá. Entonces, con el punto A y el punto B. Yo no sé por dónde pasa el eje de simetría, pero sí sé que hay un punto que es el punto de coordenadas 2 menos 3 y el punto de coordenadas 0 menos 3. Tengo estos dos puntos indicados. ¿Por dónde pasa el eje de simetría? Por la mitad de esa distancia. Entonces, si tengo dos lugares de distancia, el eje de simetría va a pasar por la mitad de ellos, o sea que va a estar justo en el centro, dejando la misma distancia hacia la izquierda que hacia la derecha para la gráfica de la curva. Esas son las características que tiene muy particulares la función cuadrática. La función cuadrática presenta un eje de simetría que divide a la parábola en dos ramas, dejando a las mismas distancias del eje de simetría los mismos valores de función de la curva. Supónganse que yo estoy trabajando con este valor acá, voy a poner otro puntito, ese puntito y el C. Y este puntito acá. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el eje de simetría? Sumo los dos. Sumo el valor acá, que sería un 3,4 quizás, con este otro valor que sería menos 1,4, lo tengo que sumar y dividir por 2. Y voy a encontrar que el eje de simetría va a pasar por menos 1. Entonces, estas cuestiones tengo que tener en cuenta cuando grafico una función cuadrática o cuando tengo que identificar algunos valores dentro de la gráfica. Repaso. La función cuadrática tiene una forma general que es a por x al cuadrado más bx más c. C indica el corte de la curva en el eje Y. El valor de A con el signo indica la parábola o el sentido de la parábola en la gráfica. Si este A es positivo, la parábola es abierta hacia arriba, es decir, con cavidad positiva. Si este A es negativo, la parábola se abre hacia abajo, es decir, con cavidad negativa. Además, tiene un vértice. El vértice de la función es justamente esto, que no es algo anguloso, o sea, un corte muy recto, es algo redondeado. Y las características que tiene el vértice es que si la parábola es cóncava positiva, el vértice es el punto más de abajo de la parábola. Y si la concavidad fuese negativa, o sea, con este gesto que estoy haciendo, el vértice sería el punto más alto de la parábola. ¿Qué pasa en el vértice? Por justamente el vértice va a pasar el eje de simetría. Justamente por el vértice va a pasar el eje de simetría. ¿Y qué hace el eje de simetría? Divide a la parábola en dos partes iguales. Si yo estuviese parado imaginariamente sobre el eje de simetría y miro hacia la derecha que hay un punto de la curva a 7 unidades, si miro a la izquierda a las mismas 7 unidades, tengo que ver el otro punto de la curva. Entonces, esos dos puntos de la curva son simétricos respecto de este eje imaginario que se denomina eje de simetría.